A ver, ahí está grabando. Ya. Entonces les decía que NGRX pues es una librería que se usaba, bueno, hasta ahorita la usan y que por detrás te maneja el tema del estado, ¿no? De manera global y local. Hace isolación de efectos secundarios, ¿no? Para, digamos, tener una arquitectura más limpia entre componentes, ¿no? También temas de administración y gestión de entidades, integración con Angular Routing para tema de enrutamiento cuando vas de página en página, cómo esta interactúa para, digamos, obtener data de la store, ¿no? O del estado. Y también hace un tema de tools para desarrollo, ¿no? Para este tema de buguear, a veces cuando das un error en cuanto a desarrollo, lo detectas más rápido, ¿no? Porque tiene justamente el tooling, que es herramientas de desarrollo. Entonces, todo este tiene una gestión. Aquí dice state, ¿no? El state, justo viene lo que les digo, lo que les digo, ¿no? Que es store, efectos, router store, entity, component store, signals, operators. Esto último de acá, signals y operators, he visto que es lo que recién se ha agregado con esta gestión de Angular 16 para adelante, que tiene tema de la reactividad, pero con signals, ya no con la versión antigua que era con esta en GRX, ¿no? Entonces, Angular de por sí o perdón, RxJS. Angular de por sí ahorita ya implementó estos signals, pero que realmente lo ha implementado porque la comunidad se lo estaba diciendo, porque otros frameworks como Vue o como React ya lo venían haciendo esto desde casi como 4 años, 5 años atrás. Entonces, para ellos se les hace más fácil la gestión de estados, mientras que para Angular se hacía un tema más complejo. Entonces, por eso es que estos dos últimos son los que se han agregado. Yo utilicé hasta aquí, hasta el Component Store. Esto es lo que yo estuve utilizando hasta los últimos proyectos que tengo. Y aquí justo te da todo digamos, unos pasos a seguir para cómo instalarlo, ¿no? Te da incluso una arquitectura, ¿no? Tiene una arquitectura de, por ejemplo, cómo inicializas interfaces, ¿no? Cómo puedes hacer que se extienda a través de esta interfaz, bueno, esta clase Component Store y le pasas una interfaz por defecto, ¿no? Ya, esta página les voy a pasar para que también la lean, porque la idea también es que vayan leyendo cómo funciona de manera, digamos, general este tema de la gestión del Estado. Ya, esto es por el lado de NGRX. Ahora, lo que me interesa es mostrarles lo que estuve viendo en estos días, que era esta gestión de acá y esta, por ejemplo, esta aplicación pequeña que tiene un CRUD básico, un tema de filtros, por acá también se puede buscar, ¿no? Tiene para hacer filtros por acá, tú le vas haciendo interacciones en los filtros que tiene en la cabecera y te va, digamos, seleccionando lo que compra como el parámetro, ¿no? También tienes para crear, puedes poner cualquier cosa acá, le vas a agregar y esto te lo agrega acá, ¿no? Entonces te lo pone como nuevo. Si, por ejemplo, seleccionas algún otro, lo eliminas, ¿no? Le das delete y se limpia, ¿no? Incluso puedes dejar todos vacíos y ya ves que solo quedan lista de to-dos y los por hacer, o bueno, ya los hechos como es como los ven aquí, ¿no? Entonces, esto yo lo vi porque con digamos, esta estructura es que yo me guié para hacer el tema del Component Store y demás. Pero el problema es que este es con Angular, la versión 9 pues, y esta pues, es una versión ya bien antigua. Este es del año 2015 por ahí, 2016 debe ser. Entonces ya se desfasó y pues hay cosas mejores incluso que te ayudan a optimizar este tema del desarrollo con Angular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Por ejemplo, esta es la versión con Angular 9 como ven. Yo hice una versión que es justo lo que les voy a mostrar acá, pero con Angular 17. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, al menos lo que alcanza el tiempo. Por ejemplo, aquí con este tema de Angular, aquí los paquetes ven que dice Angular 17. Todo lo que es Angular 17 está acá, 17, 17, 17. Entonces, digamos que esto tiene lo último con el tema de el framework de Angular, ¿no? A excepción de acá, pues que maneja la versión 9 y es una versión bien antigua. ¿Y esto cómo funciona? Pues lo voy a explicar desde cero porque hay que construir un proyecto nuevo y ese proyecto hay que, digamos, hacer unas configuraciones iniciales. Entonces acá, para correr este proyecto que hice, nada más le doy en Gser. Aquí va a demorar entre 5 o 2 segundos para que se abra el puerto, que es el 4200, y simplemente lo abro. ¿Ya? Y como ven, la interfaz es parecida, casi igual, no igual porque por ahí el tema de la fuente, ¿no? Pero ven que es esta la versión anterior de Angular, la versión 9, que ven que es parecida a la que yo tengo por acá, ¿no? Que es lo que yo hice. Y esto es lo mismo, ¿no? Incluso acá tiene otra navegación, que es cuando tú navegas entre pestañas, es como que cada vez que va cambiando, dice to-dos, si yo voy a counter, aquí también cambia counter, ¿no? Y acá hay un estado.
Este es un estado, por ejemplo. Este es un contador que, este es un componente, todo esto de acá, vamos a poner esto es Greenbush. Este es un componente, todo esto de acá es un componente, y este otro de acá es otro componente. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy haciendo clic en el componente, digamos, de abajo, ¿no? Y a la vez que también se cambia este número de aquí, otro componente se entera y está refrescando a la vez, ¿no? O sea, es como que está interactuando de manera dinámica, ¿no? El tema del estado. Y esto pues se ve bastante en los carritos de compra, como en algún momento les dije. En los carritos de compra tú, por ejemplo, tienes un botón de agregar y así como en alguna parte, como por aquí en el centro, ves que cambia algo, también en una parte superior como esta, también se va agregando, ¿no? Entonces, esa es parte de la reactividad. Hace que tus componentes comparten un estado de manera centralizada, ¿no? Y lo mismo hice por acá yo. Por ejemplo, este, esto es mi versión con Angular 17, que es lo mismo. Bueno, aquí sale chiquito esto, pero es lo mismo. Yo, por ejemplo, le doy a aumentar y ven que aquí va creciendo el número, va aumentando, ¿no? Y así como aquí aumenta, también aumenta acá. Ve que sale 20 y 20. Entonces, también tiene lo mismo. Y si decremento, también igual. La diferencia es que yo le puse acá una validación, pues nada más que cuando llegue a cero, ya no, por más que le estoy dando clic ahorita, ya no puedo porque me va a salir negativos. Digamos que ahí le he puesto solo una validación, pero acá no han hecho eso, sino que si yo llego a cero, va a llegar hasta el menos infinito, pues, ¿no? Porque aquí ven que va a ser a menos, 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 ya se pasó. Aquí la única diferencia es que yo le puse pues una validación de que cuando llegue a cero ya no me descuente nada, sino que solo sea, digamos, hasta cero el límite, ¿no? Entonces aquí va aumentando. Y si se dan cuenta, yo navego, voy a poner a dejarlo en 10 y me voy a ir a la otra página, por decirlo así, pero se dan cuenta que a pesar de que yo me moví entre páginas, aquí sigo manteniendo el 10 porque aquí yo lo tengo como un estado global. Entonces, eso también es otra ventaja este tema del stage management o gestión de estado, ¿no? Que es, tengo mi aplicación, que es toda mi aplicación como la que ven acá, que por lo general, pues, todo esto es mi aplicación, que internamente maneja componentes. Este es un componente, ¿no? Este es otro componente, este es otro componente, ¿no? Y esto de acá, la cabecera de acá es otro componente. Y la parte del sidebar o de la navegación también es otro componente. Pero a pesar de que son componentes, están compartiendo un único estado, ¿no? Un estado global. Y si yo regreso, digamos, a la página del counter, ¿no? Voy a seguir manteniendo aquí el 10 y lo voy a seguir aumentando o decrementando, depende de lo que quiera. Y a pesar de que me mueva y regrese, va a permanecer como 14, ¿no? Entonces, eso es también otra de las ventajas que tiene este tema del component, bueno, de la gestión de estados. Y acá igual lo mismo, ¿no? Aquí, bueno, le agregué un formulario pequeño para agregar, ¿no? Y, por ejemplo, agregó este último. Voy a eliminar este, lo elimino, se limpia. Hago lo mismo acá, se limpia. Si quito todos, me manda un mensajito que dice sin tareas. Acá igual quito todos, me manda un mensaje sin tareas, ¿no? Si filtro, hago lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si le doy F5? Si le doy F5, pues pierdo todo porque el tema de la gestión de estados solo vive en memoria RAM, no vive o no se guarda de manera permanente como una base de datos, ¿no? Una base de datos, si tú por más que das F5, la data va a estar ahí, pues, ¿no? Persistiendo en la base de datos. Por ejemplo, acá dice 14, pero yo ahorita le voy a dar F5 y va a regresar a cero. Ya ven, aquí ya regresó a cero. Incluso esto también se rellenó nuevamente con mis datos por default. Ya, entonces, así es lo que vamos a ir viendo. No sé si me alcanza el tiempo para hacer todo esto. Vamos a hacer al menos este contador, al menos. Este contador básico lo vamos a hacer. Ya, y aquí yo tengo el proyecto del que me voy a guiar porque yo justamente lo hice con este tema de Angular. Ahora, ¿cómo hacemos? Va, vamos a probar. Voy a crear un proyecto nuevo, ¿ya? Voy a ponerlo en... Bueno, mejor voy a crear con la consola. Me voy a ir a, digamos, mi carpeta de... Esto voy a ponerlo acá. Voy a retroceder y voy a ponerle... Siempre acuérdense que el tema de Angular para crear componentes, o bueno, un proyecto, tengo que ponerle engine new y le voy a poner, por ejemplo, App Store voy a ponerle, App Store, ya, App-Store, y le doy Enter. Aquí me va a pedir si lo quiero trabajar con SSS y lo demás. Bueno, voy a ponerlo con SSS, ¿ya? Porque ya justamente la última vez también les hice que lo hagan con SSS, pero me dio un problema con un table, pero ya vi por qué era. Ahorita les explico cómo funciona. Aquí nada más le doy N porque no quiero el SSR. Esa es otra cosa que también les voy a explicar más adelante. Y hay que esperar
se llene, o bueno, que termine de instalar los paquetes de NPM, ¿no? Entonces, yo me voy a guiar de mi proyectito que lo hice justamente acá, lo hice en 2 días, creo, un día, pero también me guié de la estructura del proyecto original. Este es el proyecto original, y este proyecto original tiene una estructura de carpetas. Tiene, por ejemplo, los módulos, ¿no? De los módulos tiene el counter y el to-do, que justamente son las páginas con las que estamos interactuando. Entonces, un módulo es de to-dos y otro módulo es de un contador, nada más. Entonces, por eso que acá se ve una carpeta módulos, se ve digamos, separados, ¿no? Y cada uno tiene sus componentes. Este solo tiene un componente que es un único contador, y este todo sí tiene un poco más porque si se dan cuenta tiene pues esta navegación de acá arriba, tiene los filtros, tiene un botón de nuevo, tiene una lista, ¿no? De to-dos por hacer y un to-dos hechos. Tiene también un formulario que es donde tú editas, ¿no? Entonces hay más, si se dan cuenta hay más componentes. Acá hay uno, acá hay otro componente, este es otro componente, cuatro, hay como 4 o 5 componentes hay acá. Y si lo corrijo o si lo valido, claro, son 4, ¿ven? Este todo tiene un componente filter, un componente detalle, que vendría a ser el formulario, un componente list, que vendría a ser esta lista de acá, y digamos un componente contenedor. Siempre cuando vean una carpeta como shell, esa carpeta digamos que es el envoltorio o el contenedor de más componentes, ¿no? Es como una envoltura de otros componentes más pequeños. Entonces acá vamos a esperar que aquí ya se creó, por ejemplo, mi versión, ya está. Voy a abrirlo con este otro programa que se llama Web Store. Vamos a ver que carga un rato. Y le voy a dar Open My Project. Acá está Open. Bueno, ahí depende de qué usen ustedes. Si usan Visual Studio, un toque. Y aquí voy a buscar mi proyecto que está en the stock y se llama App Store, ¿no? Que es este de acá. Voy a darle Open. Y aquí va a estar, ¿no? Don't True, voy a dar que yo soy dueño del proyecto y aquí me lo abre, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Como les dije en su momento, Angular pues crea un proyecto plantilla base, ¿no? Por defecto cuando creas un nuevo proyecto con Angular. Entonces, esta plantilla base, ¿qué me trae? Simplemente me trae un componente principal, que en este caso es un add component y un par de cosas más, que es para simplemente decirte que el proyecto fue creado con éxito. Entonces acá tengo el proyecto abierto, hasta que carga, hasta que indexa un poco el tema de paquetes, aquí donde dice indexing, ya, pero vamos a dejar que cargue un rato y vamos a ver, cargue hasta que termina de pensarla. Ya, ahí está. Entonces voy a darle simplemente el comando ngser, que es para, digamos, levantar un servidor local en un puerto, que en este caso es el por defecto 4200. Ahorita tal vez me va a decir que el puerto ya está siendo usado. Ya ves, aquí, a ver, me dice, no, no quiero nada de Google Analytics. Aquí está, acá me pregunta, ¿no? Me dice, el puerto 4200 está en uso. ¿Quieres usar otro puente? Voy a ponerle que sí, voy a ponerle yes. Le doy enter y ahí me va a abrir otro puerto distinto al 4200 para, digamos, ver mi aplicación base, ¿no? O plantilla inicial. Entonces, ahí está building, ahí está que lo construye. Y vamos a ver, esto demora un poco porque mi máquina también está volando. Ya, vamos a ver qué puerto me dio. Me dio el puerto 50.476. Entonces le doy clic y me abre un navegador. Carajo. A ver, ¿dónde está el navegador? Ahí está, esta es la versión de Angular por defecto. Ahora, yo desde el saque le quiero instalar los paquetes necesarios, tanto de Tailwind y tanto lo que usé para el otro tema del, este, del diseño con Angular Material. Vamos a poner acá. Yo le instalé Tailwind CSS y la última vez no me acordaba cómo era la configuración con Angular, pero aquí en la documentación, este es digamos, la plantilla, bueno, la micro librería para el tema de estilos. Acá hay una opción donde dice frameworks with, ¿no? O guías con frameworks. Aquí tiene bastantes frameworks que se integran a Angular. En este caso, como yo estoy trabajando con Angular, aquí yo ni me había percatado, pero aquí dice Angular. Entonces voy a darle clic acá y ya me dice todas las opciones que tengo que seguir, bueno, todos los pasos que tengo que hacer. Entonces esto ya lo tengo, ya hice la creación de mi proyecto, ya estoy dentro de mi proyecto y lo único que voy a hacer es
instalar estos paquetes, ¿no? Para que pueda usar yo Tailwind. Voy a darle acá a crear otro terminal y le voy a pegar ese comando que es para instalar mis librerías necesarias para Tailwind. Entonces simplemente copio y le doy Enter y ahí voy a esperar. Esto depende de tu velocidad de internet, ¿no? Qué tan lento o rápido tengas para que haga toda la descarga de la paquetería necesaria. Entonces hay que esperar un poco ahí que termine de instalar. Hay que esperar un poco, hay que esperar un poco, ya, ahí está, ya lo hizo. Y después me dice que corre este comando, npx tailwind init. Voy a correr ese comando. eh, y eso demora un poco más, creo. Bueno, más rápido. Aquí lo único que hizo fue crearme esta carpeta, bueno, este archivo, JavaScript. Entonces, después me dice que dentro de ese mismo archivo que acabo de crear, copie estos comandos, ¿no? Que es como para darle referencia de que en mi contenido se va a basar en archivos HTML, como dice acá, y TypeScript, ¿no? Que es el meta lenguaje de JavaScript, ¿no? Entonces aquí me voy a mi Angular Tailwind config y copio lo que me dice la guía, ¿no? Simplemente copio. Y al final me dice que en mi styles.css, que en este caso es como yo lo trabajé, copie estos estilos, ¿no? O esas líneas. ¿Y eso dónde está? Eso está aquí en styles.css. Lo copio y ahí está. Lo que me dice. Luego simplemente me dice que haga un ngserf, ¿no? Como yo ya tengo aquí proyecto levantado, o bueno, ejecutándose, voy a borrar todo lo que tengo en mi ruta principal o en mi componente principal, que es lo que tengo en app aquí. Voy a borrar, seleccionar todo esto, lo borro. Y ya debería cogerme los estilos. Vamos a ver si lo cogió. Ah, parece que no, porque debe ser rojo, porque acá creo que el clase era rojo. Ah, no, está bien. Fumble, vamos a ponerle text red, a ver si me coge el estilo. Text red 500, a ver así, vamos a ver si me hace caso. No, no me hizo caso. Ya, en este caso, como no me hizo caso, la vez pasada estuve viendo, y aquí tiene un tema Angular con la asignación de dónde era acá, con el tema del compila. Vamos a ver, la compilada nuevamente en Gserf, y si lo está haciendo referencia al styles SSS, a ver que termine yes, vamos a ver que termine, vamos a ver que sale el puerto medio, 50, ahí está. Entonces acá ya cogió los estilos porque yo le puse un color rojo, entonces acá ya está rojo, ¿no? Si yo le pongo otro tipo de, o otro color, le voy a poner, por ejemplo, un blue fuerte, simplemente aquí se va a refrescar, y ya no va a ser rojo, sino que va a ser azul. Y ya se cambió, ¿no? Entonces aquí ya está, digamos, haciéndole caso a mi librería. Y con eso voy a hacer, digamos, el diseño parecido a lo que yo hice por acá, ¿no? Con esta navegación. Entonces, esto lo voy a borrar. Y ahorita lo que quiero hacer es instalar de una vez, aunque no, mejor no, eso lo hago después. Ahorita lo que voy a hacer es simplemente copiar cómo es que hice esta navegación de acá, cómo, digamos, hice esta gestión de estado también. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, como aquí nada más necesito al core de Angular y algo de diseño, ya lo tengo instalado. Entonces, vamos a poner por acá. Yo tengo, según mi proyecto guía, ¿no? Yo tengo que ponerle por acá al index, por siempre, como estamos en español, aquí ponerle el HTML lang, y se un poco, creo que no sé si puede, a ver, ahí está, ahí lo que veo mejor. Esto, por un tema de costumbre, lo trabajo en español, luego acá, esto por defecto está ahí, ¿no? Con el tema de los metadatos, eso se queda tal cual. Ahora, voy a guiarme de acá, voy a crear una estructura parecida a lo que tengo en mi, digamos, proyecto base. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear carpetas a nivel de mi carpeta app. Ya voy a crear dos carpetas que va a ser eh, módulos, que son los módulos con los que voy a trabajar. En este caso solo creo que vamos a alcanzar para hacer uno. Y una carpeta más que se va a llamar shared. Digamos que esa carpeta shared es compartida, ¿no? Es, digamos, donde, por esta debe estar al nivel de módulos. Voy a sacarla ahí. Eh, Ahí están al mismo nivel. Están, digamos, alineados, ¿no? Entonces, en esta carpeta shared, lo único que voy a hacer es
usar una clase que por ahí encontré. Esto digamos, es una especie de helper. Un helper vendría a ser como un utilitario que tú lo usas, ¿no? Así como una librería, pero en este caso, como es una clase simple, porque esto lo encontré por internet y con esto, digamos, hago toda la gestión y me abstraigo de implementar algo propio, ¿no? Que lo puedo hacer con esto, pero con esto me sirve para lo que tengo en mente mostrarles, ¿no? Entonces, este helper, lo único que voy a haar es dentro de mi carpeta shared, es copiarlo nada más. Voy a poner acá shared, voy a crear un nuevo file, que es un archivo, le voy a poner signal store.ts. Bueno, el extensión ts es porque pues este es un archivo TypeScript. Entonces voy a copiar todo su contenido y lo voy a pegar acá. Y nada más, esto no es nada complicado, simplemente es copiar y pegar. Ya, y ya se copió aquí el archivo. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es fijarme en qué módulo quiero, digamos, empezar a trabajar. En este caso, yo quiero hacer simplemente, como les dije, este counter básico, el de acá. Esto. O sea, simplemente es un contador, pero a pesar de que es un contador, ya me hago una idea de cómo voy a trabajar más adelante con la gestión de estados, cómo voy a hacer el tema de estilos y demás, ¿no? Entonces, en mi módulos lo que voy a hacer es crear otra carpeta, ¿no? Otro subdirectorio, y lo voy a llamar counter. O en este caso, para hacerlo un tanto distinto, vamos a poner, no, está bien, no contador, mm, bueno, vamos a ponerle counter. Contador, bueno, contador, para que sea un poco ahí más entendible. Ya, y en este caso, como va a ser una navegación, digamos, entre este módulo de to-dos y este módulo de counters, también hay que hacer la navegación inicial, ¿no? O sea, cómo hacer que el router de Angular entienda que yo tengo dos, digamos, módulos y que están separados a través de una URL. ¿Ya? Entonces, previo a ello tengo que fijarme, en este caso, en las configuraciones de Angular para el tema de enrutamiento. Para esto, ¿qué necesito? A nivel de la carpeta principal, que en este caso es la carpeta app, a nivel de esa carpeta voy a crear un archivo. Ah, no, que ya está creado, es este de acá. App routes, por defecto también se crea. Este app routes, ¿qué es lo que me dice? Por su nombre, que son rutas o, digamos, URLs con las que voy a navegar en mi proyecto. Como yo en este caso tengo solo dos, ¿no? Tengo path, que es una ruta todos, y que cuando yo me dirija a esa URL todos, Angular internamente va a hacer ya toda la chamba de vinculármelo a un componente. ¿Y ese componente cuál va a ser? El todos shell. En caso esté en otra ruta que se llame counter, va a hacer que todo mi envoltorio que esté dentro del component shell se muestre en pantalla. Y el otro caso es que cuando yo le envíe una ruta vacía o por defecto, esto por mismo defecto de navegar en la ruta principal, me redirija al to-dos. O sea, por defecto la página principal es to-dos, ¿no? Y esto ya es un poco de patch match, ¿no? Que es full, o sea, todos los, digamos, URLs incorrectas que yo ponga me van a redirigir al to-dos. Por ejemplo, si aquí yo pongo FSS, me va a dirigir al to-dos, o sea, bueno, a la ruta principal, ¿no? Entonces, para eso sirve este tema de enrutamiento. Y como acá simplemente es trabajar con estas URLs o estos enrutadores, voy a copiarlo nada más así. Pero acá va a haber un problema porque eh, digamos que Angular no va a entender o el enrutador no va a entender de que yo tengo, si bien es cierto, dos rutas ya definidas, pero no existen aún los componentes. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Primero voy a definir, incluso acá me da el error, me dice aquí, ¿no? Que sale rojo, me dice, no se encontró, can find name, el to-do shells component, ¿no? Con el plugin y tal, tal, tal. Al momento de compilarlo, está detectando ese problema en tiempo de ejecución, ¿no? Cuando, digamos, Angular internamente tiene eh, digamos, su compilador en ejecución. Simplemente lo que voy a hacer es comentar esto, lo voy a comentar por ahora, pero de aquí que creemos el componente ya va a habilitarlo o a mostrarlo en el caso que lo tengamos listo. Voy a poner acá, ok, voy a guardarlo y aquí ya me das access. Cuando ya pasa esta línea de aquí y te muestra todo verde, sin problemas o sin rojos, porque cuando ves error, error, ya debes preocuparte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como dijimos, tenemos solo un contador. Voy a crear este counter shell, ¿ya? Para eso,
justamente fue la carpeta que creé, que era en módulos. Aquí en módulos creo, digamos, toda la estructura necesaria para trabajar con mi componente, ¿no? Aquí lo único que lo he dividido es que este tiene un data access y tiene una carpeta shell, que ahí lo hice variar porque en el proyecto original acá lo trabajan de una manera un poco más rara, que a mí no me gusta hacerlo así, porque lo empaqueto mejor en carpetas y se hace más entendible o bueno, más legible cuando trabajan más programadores, ¿no? O sea, trabajar en carpetas como que te ayuda a navegar más rápido en tu proyecto. Esto, por ejemplo, lo omití porque como la versión 17 de Angular trabaja con este tema del standalone, ya no depende de módulos, entonces se hace más simple el tema de la creación de componentes. Por eso es que ya no voy a necesitar del módulos. De esto sí, pero esto lo voy a poner dentro de la carpeta que les dije que se llamaba Data Access, ¿no? Entonces vamos a hacer la copia de esa carpeta. Entonces en contador voy a crear un nuevo directorio que se va a llamar Data Access y otro directorio o otro carpeta que se llame shell. Incluso a este shell le podríamos cambiar el nombre y ponerle wrapper, porque también normalmente a los envoltorios se le llama wrapper, que es como que el que contiene todo lo que va adentro, ¿no? Y cómo funciona o interactúan cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco distinto, ¿no? Y vean que realmente no importa el nombre, sino que simplemente el flujo que vamos a interactuar con los componentes. Por un lado tenemos el estado, que es esto, ahorita les enseño cómo funciona, y por otro lado tenemos el componente principal. Este componente principal, vamos a hacerlo por acá. A ver, vamos a poner en el wrapper tres archivos. Uno es vamos a ponerle un counter, digamos, este es un counter wrapper, ¿no? Punto component, y vamos a definirlo como HTML. Ya, ok, se guarda y a la vez que tenemos ese voy a crear otro, pero ya no va a ser HTML, sino va a ser TypeScript y se guarda. Ahora, ¿qué necesito yo para, digamos, este, poder visualizar este componente? Porque hasta el momento simplemente lo que he hecho es crear aquí un HTML y digamos, un controlador, que este es el Counter Wrapper Component, ¿no? ¿Qué necesito? Utilizar unos decoradores. Angular para el tema de los componentes usa este decorador component que está digamos, en la carpeta o en el módulo Angular Core, ¿no? Entonces todo lo que mayormente se usa como core de Angular simplemente se hace referencia a este directorio, ¿no? Y aquí puedes jalar los components, puedes jalar el tema de la estrategia de detección de cambios, para el tema de inyección de, digamos, dependencias, usar el inject, ¿no? Entonces acá simplemente lo que se hace es pues usar esto y les explico cómo funciona el tema del standalone. Aquí voy a crear esto y voy a exportar la clase, ¿no? Voy a ponerle que este se llama export class, vamos a ponerle que se llame counter wrapper component y nada más. Y ahí está mi clase. Ahora acá me va a dar error, pues porque eso que está demorando, porque ahí está, está pensándolo. Claro, aquí tengo que importar, digamos, lo necesario. En este caso es el componente de Angular Core, ¿no? Tengo que decirle un selector. Esto es para que cuando, por ejemplo, a este componente lo quiera llamar desde otro HTML, lo único que haga del HTML es poner como si fuera una etiqueta de HTML normal, denominarla así nada más. O sea, y aquí lo que va a hacer Angular, pues es entenderme que este es un componente y que le estoy poniendo ese nombre, ¿no? Para hacerle referencia y llamarlo de otro HTML. Para eso es que se usa digamos, atributo selector, ¿no? Y aquí se habilita el standalone component. Ahora, con la versión Angular de Angular 17, para habilitar este tema de los component standalones, ¿no? Aquí se habilita este atributo en true. Por defecto, si lo quitamos, se hace false, ¿no? Pero ya una vez que lo necesitamos para nuestro propósito de hacer, digamos, un tanto más modular nuestra aplicación, lo ponemos como standalone en true. El template URL es para decirle que esta clase, que es nuestro controlador o componente, va a estar amarrado o bindeado en el tema bueno, modelo vista controlador, ¿no? Siempre una vista necesita de un controlador. Aquí se le hace referencia, ¿no? A este template URL. ¿Y cuál es? Nuestro HTML. Si por ahí tuviéramos estilos, lo vamos a hacer, pero yo no necesito porque simplemente voy a usar tanto el controlador y el HTML.
Y acá necesito importar estos, digamos, estos módulos, ¿no? Que es importar el Common Modules, que es para poder usar las directivas del ng-for, el ng-if, que ahorita lo vamos a ver, y el Change Detection Strategy, ¿no? Que es para que cuando hayan cambios dentro del componente se pueda, digamos, refrescar, ¿no? Por el tema de observables y demás. Eso más adelante lo voy a explicar en detalle. Ahora, aquí me sale un error, dice... Este no tiene, ya. Esto creo que es porque esta versión de mi web store, como se quedó desfasado con la versión de Angular, me dice que este necesita de un módulo, pero ya no es necesario. Entonces, aquí voy a definir mi controlador y mi HTML. Y aquí mi HTML lo único que voy a poner es un hola nada más. O hola desde el componente counter, nada más. Entonces ya puse mi diferenciación, ¿no? Para la hora de renderizarlo me pinta este simple label y ya le creé su controlador. Pero hasta aquí no voy a poder ver nada digamos, en la pantalla sigue en blanco. Entonces, para eso que tengo que hacer, como ya creé mi componente, y se acuerdan que les dije que en el router tengo que definir a mi ruta qué componente va a apuntar, tengo que decirle, ¿no? Path counter, ahora vas a apuntar a mi counter wrapper component, ¿no? Y justamente también me lo importa de manera dinámica, ¿no? Yo ni bien lo copié, ahí si se dan cuenta aquí no hay nada, si yo lo copio, este, digamos que el IDE ya es inteligente, ¿no? Y me dice, estás copiando un componente que no existe, te lo voy a importar y me ahorra esa chamba. Ya, pero aquí, a ver qué me dice, aquí me dio un error, creo. Ah, no, ahí está. Ya, pero aquí yo tengo solo el enrutador apuntando a la raíz, ¿no? Entonces voy a hacer que apunte al counter, a ver qué me sale. A ver, vamos a ver qué me sale en la consola, porque también es bueno guiarse de la consola, a ver si hay errores, y si hay errores. Que dice, allá, ya. Esto es porque también, así como se maneja el tema de enrutadores, como justamente por el tema del standalone component ya se individualiza cada componente, tú tienes que hacer tus configuraciones en el add config, aquí. Entonces, aquí en el add config hay que agregar unas cositas más, aquí, justamente acá. Provider routers, ya está. Voy a decirle que tenga también de aquí que usemos el componente global, que lo importe como component store global, ¿no? Porque aquí sí lo tiene. Vamos a ver rutas. Sí está. Aquí creo que es porque el Turus, como no existe, lo voy a comentar todo mejor. A ver, por aquí y lo comento por acá. Ya. Entonces aquí counter. Vamos a ver qué sale por acá. Allá. También me está haciendo el problema de que no es counter shell, sino que es counter wrapper. Entonces aquí faltó quitarle. Y aquí ya está bindeando a mi HTML. Vamos a ver qué sale. Aquí ya está cargando bien. Y vamos a ver qué hace. Ya, ahí está el counter wrapper, ¿no? Ahora, ¿qué falta? Falta, como les dije, hay un componente principal, ¿no? Que es el add component. En este caso, mi add component, si bien es cierto, yo ya creé este componente counter, pero a pesar de que está enrutado, digamos que yo no tengo una plantilla base en la que voy a, digamos, navegar entre los distintos componentes que voy a usar. Es por eso que en el add component, como ven acá, se crea toda una estructura, ¿no? Que en este caso es la que tenemos acá. Y esta estructura es tener un header o un advar, ¿no? Este tiene un título y tiene como que dos navegaciones, ¿no? O dos opciones de navegación, que es un counter y un to-dos. Entonces falta agregar esto y falta agregar también la parte dinámica que es esto de acá, ¿no? Esto, esto de aquí vendría a ser acá, justo de acá. Esto de aquí vendría a ser lo que les comento como el sidebar, la parte de arriba, ¿no? La navegación. Y la parte de abajo, esto de aquí vendría a ser como que la parte entre la que voy a navegar entre navegadores, perdón, entre pestañas. Si yo le doy clic a Counter, vamos a ver acá. Si yo le doy clic a Counter, se dan cuenta que cambia y se pone un fondo todo blanco y cambia a mi componente contador. Mientras que si yo me voy al to-dos, ese componente dinámico detecta que me moví a otra ruta y por lo tanto me pinta esto de acá como la navegación superior, me pinta este filtro de acá y me pinta todo lo que conlleve a esa ruta, ¿no? Entonces, por eso es que tengo que definir previo a, digamos,
a mi componente principal todo lo que necesite renderizar. Aquí simplemente es esto de acá. A ver, le voy a explicar un poco cómo funciona este HTML que copié por acá. De momento no necesito esto, voy a quitarlo. Router link, esto todos, voy a poner aquí por defecto 0 y nada más. Ahora, aquí si se dan cuenta, me está diciendo que router link activates me los pinta como que en amarillito. Me está diciendo, aguanta, estás que me pones directivas, pero no son válidas, o sea, no las detecto. Entonces, para eso necesito también cambiar algo de mi componente en mi TypeScript, ¿no? Y para eso, ¿qué necesito hacer? Irme a mi TypeScript principal y importar, ¿no? Aquí como ven hay una palabra o bueno, como atributo dentro del componente como imports, ¿no? Aquí solo tengo por defecto commons y tengo el router outlet, pero también necesito justamente lo que está en las etiquetas, ¿no? Que es el router link active y el router link, que es justamente esto de acá, ¿no? Entonces para eso me voy a mi TypeScript y le voy a decir que me importe esos módulos, ¿no? Ponerle router link, ¿está? Y el otro es, ¿cómo lo llamo? Este. Y el otro es router link activate. El router link activate. Y nada más, por ahora eso. Ahora, aquí creo que hay un ngIf, creo que no. No hay un ngIf. Ya. Entonces aquí ya debería, vamos a ver que renderice esto, ya me sale, como me sale en verde, vamos a ver qué sale ahorita. Y ahí está. ¿Sí ven? Digamos que ya cargó la parte principal, que es vamos a computar esto, es un componente principal con una navegación, que en este caso es este navbar, y un div que tiene el router outlet. Este router outlet es lo que justamente les decía, que cuando tú navegas entre distintos enrutadores, ese router outlet hace que el contenido que esté, digamos, vinculado a esa ruta, como componente envoltorio, ¿no? Cambie, ¿no? Si yo me voy al todos, detecta que estoy en la ruta todos, por lo tanto, esta directiva router outlet tiene que hacer ya internamente o cómo funciona Angular, detectarme esos cambios y cambiarme a el componente que yo decidí vincular a mi ruta todos, ¿no? Por lo contrario, si yo me voy a counter, que es otro módulo, esa directiva detecta que hice un cambio de ruta, se movió acá la URL y por lo tanto al vincularlo a otro componente hace el renderizado de este componente que es simplemente un contador con decrementar y aumentar, ¿no? Entonces para eso sirve este router outlet. Y lo que es estático, como se dan cuenta, es la cabecera. O sea, yo por más que me mueva entre uno y otro, esto siempre queda. Por eso es que es estático y lo dinámico vendría a ser todo lo que esté dentro de acá, ¿no? Que depende de mi navegación. Entonces, ¿acá qué tengo? Tengo un div con un ancho full, o sea, que sea un ancho, digamos, del 100% que ocupe, por decirlo así, todo este ancho de la pantalla. Eso vendría a ser un width full, ¿no? Vendría a ser como un width full, que es un ancho fijo o bueno, un ancho total. Tiene un H full, que es un alto total, ¿no? O sea, un alto en toda la pantalla. Tiene también lo que es un flex, ¿no? Que es, digamos, para que distribuya lo que está dentro de mi componente bueno, dentro de mi caja o div y lo divida, ¿no? Entre si lo quieres separar por columnas o lo quieres dividir en filas, ¿no? Y justamente eso se acomoda al column, ¿no? Que es flex column. Esto digamos que lo vas a manejar de dos formas, que el componente que esté arriba se sobreponga sobre el otro. Si estuviera como row, lo que va a hacer es alinearlo uno al costado de otro. O sea, el column este es uno, ¿no? Y el otro lo pone o lo apila debajo. Mientras que la forma normal, si no le pongo el flex call, que es esta clase, lo que va a hacer es alinearlos uno así, uno al costado de otro. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque si yo hago esto y le quito el flex call, lo que va a hacer es hacer lo que les comento, ¿no? Vamos a ver acá. Le voy a refrescar. Y como ven, aquí los está, digamos, alineándoles. Bueno, aquí está mal. El row es en columnas, ¿no? Entonces los está poniendo, perdón,
En fila, claro, lo está dividiendo en filas, por eso es que ven que se pone uno al lado de otro. Entonces, como yo no quiero ese comportamiento, sino lo que quiero es que lo apile, ¿no? Uno debajo de otro, le pongo esta clase flexCall. Entonces aquí si guardo, ya ocupa todo el ancho y componente o el elemento que esté debajo lo va poniendo así, uno debajo de otro. Ya, luego el NAP tiene también otras clases, que esto ya deberían ir viéndolo cómo funcionan estos atributos del Tailwind, porque si les explico todo, pues vamos a demorar más, ¿no? La idea es como que ver lo que interesa, que es este caso la navegación y cómo el store cambia dependiendo de las acciones que haga, ¿no? Simplemente acá se pone un NAP, este es un relative, ¿no? Tiene un background, que es este, digamos, este hexadecimal, tiene padding digamos, en el eje X y otro padding en el eje Y, ¿no? Y alinea los items, ¿no? Tiene esto que ven aquí, ¿no? Angular state, es lo mismo que está acá, tiene estos atributos, tiene un padding, un margin, un text XL, que si yo le pongo más grande, se va a ver un poco más grande, ven, que simplemente con cambiarle este atributo que se llama text XL o 8XL lo voy a poner, va a ser mucho más grande. Ahí está, mucho más grande, ¿no? Entonces, dependiendo de digamos, del diseño que tenga yo planteado, voy a ir acomodando los estilos, ¿no? Si aquí le bajo, ya regresa a su estado normal, ¿no? También el texto le pongo un color blanco, FF es blanco, ¿no? Y le pongo digamos, el nombre de la etiqueta. Igual acá, tengo un UL, ¿no? Que, digamos, es una lista, este, para que lo pueda, usar como navegación, ¿no? Porque esta es una lista que, digamos, está, digamos, una al costado de otra. Y lo único que hago es que cada uno de esos o elementos de la lista tenga referencia a una ruta. En este caso es todos, apunta pues a su ruta todos y counter apunta a su ruta counter, ¿no? Y eso nada más, simplemente es una navegación que tiene un título, ¿no? Y tiene dos botones de navegación. Cuando yo le doy clic a todos, lo que va a hacer es dirigirme a todos y cuando no, me va a dirigir a counter. Acá tiene pues también un bug, esto se le llama como un backje, ¿no? Que es como que no sé si ven aquí que es como este es como que una etiquetita, ¿no? Que tiene un contador y le pone un fondo, ¿no? Para que sea un poco distintivo ahí. Esto es lo que justamente hace esta clase, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos, digamos, la vista. Ahora lo que quiero es de que si yo navego a Todo's, bueno, aquí falta porque no, Todo's no existe. Vamos a ponerle Todo's. Aquí sí existe. Bueno, tampoco existe porque no me claro. ¿Se acuerdan que les dije que solo tenía un enrutador, ¿no? Y lo comenté. Vamos a quitarle a ver qué pasa si le A quito. ver, Django, ¿podrías, Sí. Dime. ah, podrías retroceder a la parte del HTML? ¿A dónde? A ver. Ah, Acá, la cabecera. ahí. Sí, ahí. ¿Qué hay? Ya, entonces, ya, digo que esta parte, ¿dónde lo estás llamando? Ya, pues lo que pasa es que a ver, esto, Sí, todo ese archivo al final ya, ¿se se acuerdan? llama, Claro. ¿Se acuerdan que Angular tiene, en un momento les comenté, tiene un HTML principal, ¿no? Que es el index HTML, que es este de acá. ya. Ya, es lo normal del HTML, ¿no? Tiene Mm, sus atributos, sus metadatos y demás. Pero en el body tiene una etiqueta, o un componente, el add_root. Ya, este es el add component en sí. Mira, fíjate que acá dice app-root. Si tú te vas al componente app component, como se llama acá, ves que acá hay un selector que se llama app_root. sí, Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que como yo tengo un componente y que incluso le puedo cambiar el nombre, aquí lo voy a poner add_main. Si yo le cambio el nombre, aquí me va a salir un error porque me va a decir que no encontró nada de main. ¿Ves que acá dice add main no existe? No hace match con el elemento o el selector. Dice, el selector tal no hace match con ningún elemento. Entonces es porque yo estoy definiendo, si bien es cierto, un componente con su selector add main, pero en el index yo no le estoy llamando como add main, sino add root. Entonces aquí voy a poner add main y al ponerle add main ya lo detecta porque Angular me dice, aguanta, tú me estás definiendo acá un componente con este nombre, y también me está diciendo que hay un selector con ese nombre. Entonces, como que hace el match y a la hora de que lo encuentra, le doy F5. Bueno, aquí si bien es cierto, me está apuntando a otra ruta, pero si dan cuenta ya cambia o ya muestra aquí
el header, ¿no? A ver, ahí está. Ya, Espérate, creo que es porque primero quiero quitar esto que lo activé. A ver, espérate, quiero quitar esto porque si no me va a decir que no existe. Ahí está. Ya, ahí está. ya, Ahí. pero a ver, Mira, igual me si yo lo quito, justamente eso iba. A ver, espérate. Si yo lo quito de acá y lo regreso como estaba, como AppRoot, así, por defecto Angular te lo pone este nombre, ¿no? AppRoot. Entonces, si yo le doy F5, te das cuenta que ya me deja aparecer la cabecera, me sale todo en blanco y en la consola me dice lo que te comenté, ¿no? El selector add_main no ha hecho match con ningún elemento. O sea, no hay ninguna ya. coincidencia dentro de tu aplicación que tenga este selector add_main, ¿ya? ¿Y eso es por qué? Porque yo en mi, digamos, mi HTML principal, el que contiene todo, le estoy diciendo que hay un AppRoot, pero si yo soy consciente en el app component, yo le cambié a selector, ya no le puse AppRoot, sino le puse add_main. Entonces no lo está encontrando y simplemente con hacerle que calce, ¿no? Tanto el selector AppRoot con el index AppRoot, ahí ya lo va a encontrar y al dar F5 ya me carga la cabecera, ¿no? Entonces digamos que Sí, si bien es cierto, es fácil hacer referencia, pero a veces te puedes equivocar en una palabrita, ¿no? Pones, por ejemplo, dos o cualquier otra cosa y te va a salir acá el error, ¿no? Oye, no pasa, mira, no necesita tal, y porque incluso a mí me pasaba antes que Angular, este tema de los componentes, me tiraba un día o tanto tiempo por encontrar qué era, y era porque simplemente aquí le estaba poniendo mal el nombre y ya cuando le di F5 ya renderizó. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema de la definición de los selectores de los componentes, porque Angular internamente lo que hace es buscarte en todo su árbol de componentes y mostrártelo, ¿no? Según cómo lo tengas mapeado. Ya, no sé si te quedó claro ahí. A ver, ya. Ya, entonces aquí, no, ya, sí, sí me quedó claro, pero ajá. estaba preguntando, o sea, a ver, vuelve a la carpeta de CRC, o sea, donde está el, o sea, donde se referencia a Apple. Ah, ¿cómo sabe Angular que este es el wrap group? No, 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 eso sí ya entendía, pero digo que quiero que vayas a donde está el archivo de Apple, el Ah, selector. el selector, ya este. Ya, ya, router link y router link API. Ujú. Esos son módulos que tienes que utilizar de Angular. Sí, sí. Antes en Angular existía una vaina que se llamaba así, app module.ts. Y aquí tú en este app module.ts tenías que importar todo lo que está acá. A todos estos imports que tú ves aquí, tenías que hacerlo en Ujú. este otro archivo. ¿Ya? Ah, ya, ya. Entonces, ahora, como te dije, Angular ya no hace eso, porque si te das cuenta, pues hay más archivos y se hace un tanto más complejo la mantenibilidad, ¿no? Entonces, por eso es que ahora con este tema del standalone, que justamente es esta etiqueta que hemos activado, si le ponemos como true, ya nos facilita esa opción de que no tengamos un módulo, sino que el propio componente, que justamente es con este selector, le podamos importar todos los módulos que sean necesarios, ¿no? Para que puedas trabajar, ¿no? Entonces, por eso es que lo hace aquí. Ahora, otra cosa que me olvidé decirles es de que, si bien es cierto, el index apunta a este AppRoot, hay un main.ts, que es este de acá. No, este creo que no era. Sí, este main.ts. Este main.ts, ¿qué es lo que tiene? Y este main.ts también, ¿de dónde se llama? Se llama de AngularJSON. Si me voy aquí, tiene un archivo de configuración que se llama AngularJSON. Este tiene toda la configuración necesaria para que le digas a Angular a qué componente tiene que apuntar desde el bootstrapping, con qué vas a trabajar, si vas a trabajar con SSS, con SSS, ¿no? Tu ruta, cuando hagas el tema por ejemplo, acá si yo no quiero que se llame SRS, yo a esta carpeta le puedo poner otro nombre y tiene que calzar sí o sí este CRS con esta ruta source root, ¿no? Por eso es que aquí todo está definido, digamos que este es como que la plantilla base de configuración con la que Angular trabaja. Entonces,
Aquí lo que le estoy diciendo en esta parte del building, aquí está, building, el browse, ¿no? Que mi archivo arranque por bueno, mi proyecto arranque por el archivo que está en la carpeta src y el archivo main.ts. Entonces, Angular cuando ya levanta la aplicación, lo que va a hacer es buscar aquí esta configuración de arranque y la va a encontrar en SRS, main.ts y este que tiene. Este tiene un Bootstrapping Application y siempre cuando vean Bootstrap, el Bootstrap es este, la parte del programa en la que te levanta todas tus configuraciones previas. Así como, por ejemplo, en Java está el archivo main. El archivo main es en el que por defecto carga toda tu aplicación y ahí es donde inicializas servicios, inicializas clases y todo lo demás. Algo similar como lo hace Java con el archivo main, lo hace Angular con este archivo que también es main.ts, ¿no? Que algo de símil tiene, ¿no? Porque Angular llama src main, mientras que en Java es una clase que se tiene que llamar main, ¿no? Pues aquí el bootstrapping hace eso, carga la aplicación, por defecto me dice que tengo que apuntar a mi app component, ¿no? Y al apuntar a mi app component, ya hace, pues, detecta que este es el componente principal y ya se encarga de decir que como este es el app root y este app root está en el index, ¿no? Existe, entonces hace el match y lo muestra en el HTML, ¿no? Entonces, es más que todo un tema ya de cómo el Angular trabaja sus ficheros, ¿no? Entonces, este, por ahí les voy a pasar también otros mm, videos. Por ahí he visto unos videos donde te explican más a detalle cómo funciona todo el tema del bootstrapping de Angular. Pero es básicamente como les digo, ¿no? Todo arranca por el Angular JSON. Aquí tú defines todo tu esquema de trabajo, los estilos, los archivos, dónde tienes tu archivo de arranque, que por defecto es en el main.ts. El main.ts hace una llamada a una función, porque esta es una función como ven acá, y al hacer el arranque dice que me detecte o necesita como parámetro al componente base o principal, que es el app bootstrapping, ¿no? Este app bootstrapping tiene el app root, ¿no? Y a su vez también este app root tiene que estar referenciado en el index HTML para que pueda hacer todo lo que sea necesario para que arranque la aplicación, ¿no? Entonces, Sí, esa por, parte sí entiendo. por ahí parte. Ya, pero en el arrow, su add punto componente en HTML, Ujú. arriba, arriba, arriba. No, el que está en la, sí, ahí, ya, ahí, ahí. Entonces, yo me gustaría saber cómo funciona la línea 18. ¿A qué está Ah, referenciando? ya, la línea 18 esta es una directiva o una etiqueta que internamente, justamente aquí dice, ¿no? Esta es una clase que, digamos, tiene un ciclo de vida también. Ahora, esto lo que hace es, justamente, creo que les comenté en su momento, que Angular trabaja con algo que se llama SPA. Entonces, el SPA, ¿qué es lo que hace? El SPA lo que hace es mantener un single page application, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama Single Place Application? Porque si te das cuenta, solo se requiere de un único archivo para que todo lo que esté dentro de ese archivo puedas enrutarlo y hacer que pues muestre tus componentes que estén dentro de cada, valga la redundancia, ruta, pues, ¿no? Entonces, esa etiqueta ya es predefinida. Claro, esta es la misma, esta es una etiqueta propia de Angular, ¿no? Mira, incluso creo que por aquí, la vez pasada vi espérate. Aquí vi una explicación más chévere. Mira, acá dice, ¿no? Router Regular es el enrutador donde muestras las vistas enrutadas. Por eso te decía, es una directiva de enrutador que estuvo disponible para App Component porque vamos a bueno, aquí no dice mucho. A ver, vamos a ver, comportamiento, acá creo que es, mira, solo hay un par de cosas que, pero pasando aquí por acá. Pero sí, sí, aquí incluso dice, ¿no? Que es un mecanismo ya propio de Angular, ¿no? Que mecanismo del enrutador que reacciona a una ruta y renderiza un componente correspondiente al marcador de la posición. Entonces, por eso les decía,
Si yo estoy en la ruta, en esta de acá, en la ruta to-dos, esta directiva ya internamente es chamba de ángulo, porque aquí sí no entiendo cómo lo hace internamente, pero me extraigo al menos a ver algo. Lo que hace es, el router outlet es, al detectar un cambio en la ruta, detecta que esa ruta está vinculada a un componente, que justamente por eso le decía que cuando hay una ruta como módulo, ese tiene como que un wrapper, porque como que empaqueta dentro de él otros componentes, como son los que estamos viendo acá, que este es un componente, este es otro componente, este de acá es otro componente, ¿no? Entonces, ese router outlet lo que hace es detectar el cambio en mi navegador a través de la URL y mostrarme pues todo lo que esté dentro de cada wrapper que tenga vinculado a una ruta en específico, ¿no? Entonces, así más o Ya, menos. entonces eso lo hace automáticamente con las rutas. Sí, sí, sí. Por eso es que yo me limito solo a explicarles hasta aquí. Ya internamente no sé cómo lo hace, pero cuando detecta que yo navego entre una ruta u otra, esta directiva ya se encarga como mecanismo propio de Angular de, digamos, renderizarme los componentes que estén enlazados, pues, ¿no? A esta ruta to-dos y a este counter, como justamente es lo que hemos configurado acá, ¿no? En el app router le hemos dicho que si tú estás en el path, ¿no? Path es como ruta, siempre traduce el path como ruta. Si es que estás en la ruta counter, yo quiero que mi componente que pertenece a esta ruta sea la de acá. ¿Y cuál es esta? Pues la que hemos definido por acá, ¿no? Que justamente es este simple mensaje que hemos puesto aquí, ¿no? Entonces, aquí lo hicimos y cuando nos vamos a counter, detecta que se hizo el cambio acá en el navegador a través de esta URL y ¿qué es lo que hizo? Renderizarme justo lo que le decía, ¿no? Que le ponga hola del componente counter y así. Entonces, básicamente Ah, ya, ya. es así como funciona a ver, si lo graficamos sería algo así, pues, ¿no? Vamos a ver si me sale. Imagínate que este es tu página, ¿no? Aquí tienes, digamos, tu ruta, ¿no? Y aquí tienes un componente, tu página, tu aplicación, ¿no? Yo tengo aquí mi aplicación y aquí tengo una ruta, puede ser cualquier ruta. Si yo acá hago una ruta de to-dos, que en este caso es la que tenemos, bueno, counter en este caso, si yo cambio esto, no, si yo cambio esta ruta de aquí, lo que va a hacer es detectar que aquí hay un componente que está vinculado, por ejemplo, vamos a suponer que este está vinculado, ¿no? A mi componente, como le puse, counter, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Angular a través de esa directiva? Simplemente buscar que realmente exista, porque también hace una validación, y cambiármela, ¿no? Si yo regreso a otro, imagínate, otro componente que está dentro, va a detectar a este como wrapper y si este wrapper tiene otros componentes, simplemente lo va a renderizar. Va a poner uno acá como navegación, otro por acá, por aquí y así, todos los que tengo. Si yo me muevo y cambio, ya no quiero esta ruta, sino que quiero otra ruta, le concateno algo más, esto lo que va a hacer es pues borrarme lo que tenga dentro de este componente, me va a pintar otra ruta, o bueno, otro componente wrapper, ya no se va a llamar ponte counter, sino que se va a llamar todos. Y ese todos ya va a tener simplemente, imagínate que tenga solo un formulario. Y ese formulario tiene un input de nombres, un input de apellidos, tiene más botones por acá, bla, 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 y por acá tiene un botón de guardar y otro botón de cancelar. Pero te das cuenta que cuando yo hice ese cambio entre rutas, apunté por cada interacción a un wrapper que le puse counter, que tenía otra forma, ¿no? Que era, por aquí le puse, creo, una cajita más grande, aquí le puse otra cajita y así. Entonces detectó ese cambio y le puse ahora to-dos. Entonces quitó del DOM, ¿no? Del HTML, quitó eso y ahora me pone lo que tenga mi wrapper to-dos, que es estas labels, notas input, bla, bla, y aquí unos botones más. Entonces así más o menos como hasta ahora entiendo que lo hace Angular de esa forma, al menos los componentes, ¿no? Ya, entonces ahora sí, espero que haya quedado un poco más claro. Igual le voy a pasar ahí videos para que, digamos, de fuentes más especializadas puedan reforzar, ¿no? Porque acá, como les dije, yo si bien es cierto les doy las ideas, pues, pero tampoco es que sea todo verdad lo que diga, pero sí al menos una idea, algo ahí que los orienta. Ya, entonces continuamos a esto, ¿no?
Lo que quiero hacer ahora es simplemente hacer este contador, o sea, simplemente hacer que este se muestre cuando le dé clic y aquí puede hacer el aumentar y el disminuir, ¿no? Eso es el toque. Entonces, para darle unos 20 minutos más. Entonces aquí yo necesito ahora ya, digamos, tener mi HTML con estos botones. Entonces, me voy acá para hacerlo más rápido, como yo ya tengo esto predefinido. Primero vamos a comenzar con mi store, que eso es lo más interesante ahorita. ¿Qué es lo que tiene ahorita mi store, según lo que ven acá? Según lo que ven acá, mi store debería solo tener un contador nada más, ¿no? Porque lo único que va a hacer es, digamos, interactuar el usuario con el botón de aumentar, le va a sumar uno y al interactuar con el botón de incrementar, le va a restar uno, ¿no? Entonces, eso es lo único que va a hacer. Por lo tanto, aquí mi store lo único que va a tener es un atributo contador, nada más. Eso es lo único que va a tener. ¿Y cómo hago eso? Con este tema de los stores con los signals, voy a crear un archivo acá que se va a llamar, en este caso vamos a ponerle contador.store. Voy a poner así, punto .ts, ya, y lo voy a agregar. Y este pues simplemente es un inyectable, pero este es un inyectable que no se va a, bueno, a inyectar valor de redundancia de manera global, sino que va a ser a nivel solo de cuando se importe o se provea a un componente. Ahorita les explico cómo funciona eso. ¿Qué hago? Simplemente hago un export, todo acá al menos es como clase, para aprovechar el tema de la orientación a objetos. ¿Y esto qué va a hacer? Va a extender, porque necesito heredar atributos y métodos de de mi helpers que le dije, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía un helper en el shared, que era este? Entonces, este es una clase, como ven acá, es una clase que se llama Signal Stores y tiene toda una eh, abstracción de cómo inicializar mi store, cómo seleccionar algunos atributos de mi store, cómo seleccionar varios atributos de mi store, cómo hacer un pick. Este no lo he usado hasta ahora, pero este tampoco lo he usado. No, no sé más o menos cómo funciona, pero el patch sí, porque el patch lo que hace es hacer una actualización parcial o total de mi objeto que tenga en el store. El state es para obtener, digamos, el estado actual de mi store, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo estar ahorita, imagínate que yo estoy aquí, lo dejé en 10, me voy a otro URL y regreso, y con ese método state lo que hago es obtener ese último estado con el que se quedó, que en este caso fue 10. Entonces, esto es lo que hace este método state, cogerme el último estado con el que se quedó mi store, ¿no? Y esto es snapshot, que también es una representación actual de mi state, y esto es, bueno, esto simplemente lo que hace es retornarte el signals o si no, darte un error, ¿no? Porque puede ser también de que no tengas un signals y lo estés inicializando mal y te dé ese error y caiga en la sección del section, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Como les dije, solo voy a tener un estado, o bueno, en este caso una propiedad de mi store contador, ¿no? Simplemente lo que, como yo lo trabajo es, digamos, definir un tipo y a ese le voy a poner como ID de interfaz, le voy a poner un contador state, ¿ya? Ese contador state, ¿qué atributo va a tener? El que les decía que solo va a ser un único contador que va a estar inicializado en este caso en 0 y lo voy a llamar contador, ¿ya? Entonces ese contador va a ser un tipo number y lo vamos a poner así, number. Y ahí está, ese es mi única, digamos, atributo que va a tener. ¿Y qué puedo definir después? Necesito, así como tengo una interfaz, inicializarla porque al menos los stores funcionan de esa forma. Sí o sí requieren de un objeto base, ¿no? En el que yo pueda inicializar todos los valores por defecto con los que voy a trabajar. Entonces aquí voy a poner initial contador state, ¿no? No, un elemento del contador state, porque ese es mi estado. Y voy a decir que va a ser del tipo y contador state. ¿Por qué? Porque tiene que calzar sí o sí con los atributos que yo estoy definiendo en mi interfaz, ¿no? Aquí incluso me da error porque me dice, me estás definiendo una constante del tipo y contador state, pero no me estás indicando el valor a inicializar. Entonces le voy a poner que contador, ahora en este caso lo voy a poner como 10, vamos a poner que inicialice en 10. Entonces ahí ya, ya tengo mi interfaz, y esa interfaz lo único que hago es amarrar a que tenga como única propiedad un contador, y mi store, cuando ya lo vamos a ver a un ratito, lo inicialice, lo voy a inicializar en el contador en 10.
Ya, entonces aquí le voy a decir que en este caso mi signal store, ¿de qué tipo va a ser? Este va a ser de mi y counter state, o bueno, contador state. Todo lo que esté dentro de mi clase de contador store va a hacer referencia a todo lo que yo haya definido acá. Yo puedo definir más atributos, muchos más atributos, un montón de atributos y todos los que yo quiera. Vamos a ponerlo acá string. Y esos atributos también tienen que calzar con este caso, con lo que yo estoy amarrando mi, ponerle 23, aquí también 23 porque tiene un error, y a ponerle así. Bueno, aquí me está dando error porque acá debe ser un número. Ya. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo haga toda mi interacción con mi clase, contador, todo lo que, digamos, mis métodos, mis atributos y mis señales van a tener que sí o sí depender de cómo inicialicé este objeto, que en este caso le puse más para solo prueba, pero realmente lo que me interesa es el contador nada más. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que a través de de mi clase counter o contador store, extienda de signal stores y que solamente dependa de mi objeto inicializado acá, nada más. Ahora, como saben, pues por clase de orientación a objetos hay que tener una clase que tenga sí o sí, en este caso, un constructor que se haga super. El super, bueno, ya deberían saber pues que el super lo que hace es irse al constructor padre y hacer todo lo que tenga el constructor padre, que en este caso no sé qué hace, pero creo que por acá, ah no, este extiende de records y records también deben tener un constructor. No, no, bueno, no sale. Pero cuando se pone super, lo que hace es que la clase padre haga lo que tenga internamente, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es inicializar ya mi store de contador. Y aquí incluso me dice que inicialice con este método y le voy a pasar lo que le decía, ¿no? El objeto por defecto, que en este caso es el initial contador state. Entonces, hasta aquí ya creé mi clase, hice que sea del tipo y contador state, ¿no? Y que cuando esta clase no se inicialice o se instancie, también me inicialice por defecto este objeto con contador en 10. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, lo único que he hecho es eso. Ahora, para que digamos, este atributo salga y lo pueda yo renderizar en el HTML, tengo que definir un par de cositas acá. Y es simplemente ponerle una variable pública y darle, como estoy heredando de Signal Stores, como les dije, por acá tiene métodos que ya son, digamos, por defecto de la clase. Le estoy diciendo que haga el select many, cualquier cosa, y que en este caso solo quiero que me seleccione mi atributo. Incluso si se dan cuenta, yo le pongo un nombre distinto, me marca error, porque esto tiene que calzar con los atributos que yo tenga acá. Si yo tengo contador, aquí tiene que decir contador, y aquí ya se deja de quejar digamos, el IDE, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tengo inicializado, tengo esta VM. ¿Por qué se llama VM? Porque este es un view model. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto es cuando haga un cambio en, digamos, mi store, el HTML, que es mi view, se va a enterar. Ahorita lo van a ver. Entonces, hasta aquí ya tengo inicializado y tengo definido mi propiedad view model o VM, yo como yo lo llamo acá. Ahora, ¿qué falta? Aquí ya nada más definí mi store, pero falta hacer ese vínculo entre la data, ¿no? Y la vista para que se muestre en el HTML. ¿Qué necesito hacer? Simplemente irme a mi componente donde voy a usar ese store, ¿no? Y hacer por acá un par de cosas, que es, cuando yo hago el tema de la inyección de dependencias con Angular, al menos con esta última versión, puedo usar este método que se llama inject. Antes lo que se usaba era esto, poner aquí en el constructor y yo aquí le ponía, por ejemplo, private, creo que sí les expliqué, pero era algo de private, tal, y aquí le ponías digamos, su clase, ¿no? Del tipo que era. Y ahí tú lo definías y esto ya lo podías usar en tu HTML. Pero ahora, con la versión de Angular se hace un poco más simple porque te da esta facilidad de usar el método inject, ¿no? Voy a ponerle aquí contador, voy a definir un atributo contador store y esto que va a ser igual a lo que yo inyecte de Angular Core creo que esto no era, sí, sí es eso, de mi counter store, que es este. Entonces aquí lo tengo que importar.
pero no se llama contador store, se llama contador store, ahí está. Entonces ahí ya lo puedo, esto digamos que ya lo puedo amarrar a mi HTML para que puedas mostrarte en este caso el atributo contador, ¿no? Esto todavía no lo vamos a ver, pero lo único que quiero es que en mi controlador, que es este, se comunique a través de mis etiquetas y poder mostrar el dato, ¿no? Entonces, ¿qué necesito en el HTML? Lo único que necesito, voy a copiar esto de acá porque si no perdemos tiempo. Eh, las clases, pues, como les dije, es full, ¿no? El tema del ancho, que sea un flex, que tenga los ítems alineados, justificados en el centro y demás. Aquí, por ejemplo, me va a dar un error en el ngIf porque, como les dije, Angular ahora, tú tienes que decirle todo lo que vas a requerir en el, este, en el HTML, ¿no? Si tú, por ejemplo, inyectas una directiva en ngIf, no, este no era. Este de acá, si yo inyecto una directiva en GIF, tengo que definirle que quiero usar el common módulo, porque esa es una directiva propia de ese módulo commons. Entonces, como que no se llama counter store, sino que se llama contador store. Poner acá contador store, ¿qué le puse? A ver, ¿cómo le puse el nombre? Contador store. Voy a hacer el binding acá, aquí viene el binding. Y le voy a decir que el binding sea de su atributo BM. Y simplemente le pongo el BM y le pongo entre llaves. No, estos son eh, ¿cómo se llama? Corchetes, llaves, paréntesis, entre paréntesis. Digamos que de esta forma es como trabajan los signals. Antes, con con este tema de los observables, tenías que poner algo así. Tenías que poner esta forma, le pones aquí así y te lo mostraba. Pero ahora con los signals ya no hace falta eso, sino que simplemente le defines el store al que vas a apuntar, a qué atributo quieres hacer referencia y le vas a poner un alias, ¿no? Ahora ese alias eh, lo voy a, digamos, acceder a sus atributos que tenga ya el store como tal. En este caso no es count, sino que es contador. Acá quiero esto quitarlo porque por el momento no lo tengo. Acá tampoco lo tengo. Voy a quitar esto. Y estos son clases, pues, ¿no? De propio tagling. Como al final esto lo voy a pasar y pueden ir traveseando también. Ahora, aquí me va a salir un error. A ver, vamos a ver. No, este no es. Este, claro, es este error en específico. ¿Por qué me sale que este error, aquí dice la propiedad con no existe en el objeto y contador state? Es porque, por aquí debe haber puesto un count, creo que era por acá, no, está por acá, contador count. Ya bueno, aquí antes que eso falta inyectar, digamos, mi servicio, que en este caso es este counter store, lo voy a inyectar de manera global, voy a ponerlo por acá, para que, así como les dije, yo tengo dos componentes. Si yo tengo dos componentes y quiero que ambos componentes se comuniquen con un único store, necesito que un módulo principal tenga ese store inicializado. Ahorita lo van a ver por acá. Miren. En mi aplicación, como les dije, tengo el add config, ¿no? En el add config también yo tengo esta palabra clave que se llama providers. Los providers son como mis proveedores de servicios. Y en este caso, como yo quiero que mi store del counter sea global, porque quiero que tanto en este componente y en este componente se renderice el mismo dato, necesito inyectarlo de manera global. Entonces, ¿para eso qué hago? Voy a decirle que aquí me ponga de manera global, me provea esa clase, ¿no? Que está dentro del contador store. Entonces, lo guardo acá. Vamos a ver, aquí creo que ya debería, a ver, vamos a ver, me sigue saliendo, a ver, ahí está, y a ver, contador, bueno, que hay algo en la consola, a ver qué sale, a ver, a ver, más la ruta, contador, o counter, ahí dice, con contador store. Ahí aquí me da un error de inyección. Cuando vean este no provider counter store es porque hay un problema con el tema de la inyección de las dependencias, que es algo que cuando estás comenzando te da bastante problema, al menos Angular, con el tema de inyección de dependencias. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Me voy a ¿esto dónde era? Ah, 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 acá, este, no, es este de acá, no, este.
Este de aquí, este es. Ya, a ver, aquí dice que. A ver, me falta ponerle el standalone aquí, creo. A ver, no, si tiene el standalone, tiene true, templates, import como módulo y el on push. Está bien, counter store. Y este tiene contador. Contador y contador, está bien, a ver, pero me sigue saliendo acá el del contador. A ver, vamos a ver, standalone component, contador store. Contador wrapper, dice. A ver. Ya, a ver, el add config, ya lo inyecté. Esto está por acá. Este tiene el inyectable, ya está bien. Number counts 10. Signal store, está bien. Keeper, initialize y demás. A ver, puede ser que tal vez por ahí se haya pegado el puerto. Vamos a ver acá cómo está. Acá me da un error. Aquí me está diciendo. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Aquí me está diciendo este error. Dice, en mi add modules contador wrapper en la línea 7. Ya, aquí está. Esto. A ver si pasa. Debería renderizar. Ya, me parece que ya pasó. Entonces vamos a ponerle counter. Ahí está. Ya. Ahora vamos a poner aquí. Vamos a poner esto por defecto por aquí. Ya, voy a ir a contador. Y ahí está. Entonces aquí me carga por defecto en 10 porque como les dije, el store que estoy definiendo lo he inicializado en 10 pero ya vamos a cambiar, vamos a ponerle acá en 0. Entonces hasta ahí debería cambiar acá a 0. Ya, pero si se dieron cuenta antes de eso, estaba aquí en 10 pero aquí estaba en 0. Y lo ideal, como les dije, es de que si yo quiero convertir un estado global, este 10 que fue el que creé aquí, también se ve reflejado digamos, en el componente superior, que es este número de acá, ¿no? ¿Cómo hago eso? Como les dije, al ser un estado global, yo simplemente voy a tener que irme al contenedor, o bueno, en este caso acá, claro, aquí yo lo puse como estático. ¿Se acuerdan que aquí puse este cero estático? Este de aquí lo puse en estático. Entonces ahorita ya no quiero que sea estático, sino que quiero que eh, sea dependiendo a lo que tenga el store. ¿Y cómo hago eso? Acá lo único que tengo que hacer es, como les dije, usar el contador store. Esto va a ser igual a inject, ¿no? Que era la clase que me ayudaba a inyectar servicios. ¿Y qué voy a decir aquí? Que me inyecte a mi contador store. Ahora, aquí lo único que necesito es irme a mi HTML, a mi componente principal. Acá le voy a decir que en este caso me haga un ngIf, que era la directiva que les explicaba. Este ngIf lo que va a hacer es, María, me olvidé cómo era. Acá está el HTML, hace esto. Ahí está, va, tal cual. El ngIf lo que me ayuda es a hacer ese binding, ¿no? Entre mi model y mi view. Como no se llama counter store, sino se llama contador store, le estoy diciendo que ahora haga referencia a contador store, me acceda al atributo o al signal BM, y ese mismo BM ya no va a ser acá cero, sino que va a ser, como lo ven en el ejemplo base, que es apuntar a ya no cero, sino algo dinámico. En este caso es bm.contador. Entonces aquí ya definí, ahora creo que aquí me va a dar un problema por el ngIf, quiero ver acá el toque. Así, aquí falta el ngIf. ngIf. Primero, recuerda que nos importaba. Acá está. Este es ngIf. Y lo importo. Ahí está. Ya lo importé. Ya, ahora vamos a ponerlo acá cero. Ya. Simplemente di F5, pero ahora ya se dan cuenta que este counter también tiene ahora el 10. Y es porque, y a pesar, miren que ya no estoy en la ruta de contador, sino que simplemente cargué la ruta principal y como yo le puse a mi store que esté en
bueno, en 10 me renderizó acá el 10, ¿no? Pero ahora yo no voy a poner así, sino voy a ponerle 0. Si yo le doy 0, acá también debe hacerse 0. Y si yo me voy a mi ruta, también debe ser 0, pero falta ahorita la interacción, ¿no? Porque no puedo decirle aún que haga el cambio, ¿no? O sea, no sabe qué hacer si yo le doy al botón o le doy este botón. Entonces aquí lo único que hice fue simplemente, retomando de nuevo, lo único que hice fue crear mi clase store, le definí que tenga una interfaz para que esa interfaz me diga qué atributos voy a amarrar a mi store, ¿no? En este caso solo requiero el contador, que va a ser del tipo number. Ahora necesito un objeto que inicialice esos valores, que en este caso es contador inicializado en 0, ¿no? Hasta ahí simplemente es crear interfaces y definirlas en un objeto inicializado o base, ¿no? Luego creo mi clase, hago que extienda de Signal Stores y que todo lo que esté dentro de esta clase que tenga que ver con el store simplemente trabaje con lo que yo haya definido en mis atributos en esta interfaz contador. O sea, que aquí nada más lo único que estoy haciendo es trabajar con un único atributo que se llama contador. Aquí lo único que hice es crear un view model a través de este signal, ¿no? Que es seleccioname algunos atributos o varios atributos de mi store, que en este caso el único que tengo es contador, y en el constructor, lo único que hice fue hacer llamadas al super, que es para que acceda a la clase padre y ya pueda hacer internamente todos los procesos que tiene esa clase padre. Y además le llamé al método initialize, que es el método que el objeto toma como objeto base al que yo le definí aquí arriba, ¿no? Entonces, si yo le pongo un atributo con 0, lo que va a hacer acá es inicializarme mi store, en este caso con el atributo contador en 0. Ya, eso es todo lo que es el store. Ahora, el binding entre este store y mi componente es en mi, en mi componente o mi controlador, lo que hago es simplemente es inyectar con esta línea, ¿no? Le defino un nombre, luego que se inyecte con este método inject y le digo a qué store, o en este caso al final termina siendo igual una clase, a qué clase voy a estar haciendo inyección para que mi componente lo conozca, ¿no? Le digo que va a estar inyectado a través de este atributo llamado contador store. Y en el HTML, lo único que hago es para que pueda, digamos, existir esa reactividad, porque al final esto termina siendo reactividad, es definirle un ngIf, ¿no? Entonces, este ngIf lo que va a hacer es definirme un alias como view model o VM, que va a depender de mi signal, que en este caso es contador store, a través de su atributo VM y con este paréntesis, ¿no? Entonces aquí lo que hace simplemente es, como yo ya tengo acceso al view model, es acceder al atributo, que en este caso lo único que tengo es contador, ¿no? Y hasta ahí ya está el store creado y ya está bindeado mi HTML tanto con mi controlador, ¿no? Y es eso lo que hemos mostrado acá, es este store de aquí y este, digamos, store no, sino este atributo que está tanto en el componente, digamos, del contador y en el componente de la navegación superior, ¿no? Ahora, para ya ir terminando, lo que faltaría es pues hacer el tema del aumentar y del decrementar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Simplemente, como les mostré en la base, es crear al toque dos métodos, que uno va a ser aumentar y el otro disminuir, que lo único que tengo que hacer acá es en el HTML, a través de las directivas click, ¿no? Tengo que ponerle, por ejemplo, aquí voy a ponerle click, y este click lo que va a hacer es decrementar, vamos a poner acá, decrementar. Entonces ahí ya le pongo decrementar, nada más, y en el aumentar también le quiero poner el método click que se va a llamar incrementar. Y nada más. Ahora me salen en rojo porque pues todavía no existen en el controlador, ¿no? Entonces aquí voy debajo de mi constructor, creo esos métodos, ¿no? Y vamos a ponerle acá esto de aquí, listo, claro. Ponerle acá incremento. Ahora, decrementar, incrementar, simplemente los he definido, pero aún no les he dado funcionamiento. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Vamos a crear dos métodos en el store, que lo único que van a hacer es, como les dije en un inicio, eh, sumarle o restarle un 1 a las acciones, ¿no? Entonces, en el store voy a crear dos métodos, como lo tengo por acá. En el store voy a crear esos dos métodos. Uno que va a ser, como dice acá, ¿no? Esto. Voy a crear después del constructor,
¿no? Eh, un método que se va a llamar incrementar. Entonces, incrementar. Y en este método lo que va a hacer es simplemente llamar al método de la clase padre, que como les dije, había un método que se llamaba patch, y aquí le voy a pasar un objeto. Este objeto, ¿qué es lo que va a hacer? A mi contador le va al estado actual que tenga, en este caso puede tener, en este momento puede tener uno, y le va a sumar, o en este caso tiene cero, lo que va a hacer es sumarle uno. Entonces, cuando yo le dé clic al botón, lo que va a hacer es bindearse con bueno, realmente lo que hace internamente es handlearlo, ¿no? Al evento click, y ese evento click se va a comunicar con el store. Ahorita todavía no está comunicado, lo único que he hecho es crear el método en el store, pero no lo he llamado del componente, entonces simplemente está definido acá, pero no lo llamo. Y para poder llamarlo, ¿qué voy a hacer? De mi componente, como ya creé un método, voy a decirle que acceda a mi atributo contador store y que llame el método incrementar. Entonces aquí ya estaría bindeado el aumentar nada más de mi botón. Entonces si yo le doy a aumentar, si se dan cuenta, lo que está haciendo es aumentar, pero lo que no está haciendo es decrementar, porque yo le estoy dando clic acá, pero no está haciendo nada. Entonces, lo único que está haciendo ahorita es aumentar. ¿Y cómo hago eso? Nada más para que decremente, hago lo mismo, voy a mi store, declaro que ahora ya no quiero incrementar, sino que quiero decrementar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo, dispatch, voy a decirle que ahora al atributo con el que trabajé, que era contador, ya no le sume de mi estado actual un uno, sino que ahora quiero que le restes uno. Entonces ahí lo que simplemente he hecho es a mi store, digamos, darle cierto comportamiento, que en este caso es, esto no va. En este caso es un comportamiento a mi atributo contador, aumentarle uno, y otro comportamiento a través del método de incrementar, que es quitarle uno, ¿no? Ahora, esto solo, como les dije, le he dado comportamiento, pero aún no lo llamo de mi componente, ¿no? Lo único que tendría que hacer acá es lo mismo, hacerle un dis punto, el mismo, contador store punto decrementar. Y ahí ya, digamos que ya debería funcionar tanto el aumentar como el decrementar. Se reinició porque se dio F5. Si yo le doy decrementar, espérate que quiero que le quite, de acá le puse un disable, creo. Ah, ya, sí, sí, sí. Le puse un disable acá, porque justamente como es cero, yo no le puedo quitar más, ¿no? O sea, la condición que he hecho es eso. Pero si yo quiero quitarle eso, ¿cómo hago? Le quito esta validación acá, y si le doy, ya se hace menos, ¿no? Acá, y yo le aumento, se va a más o a menos. Pero como ya le puse acá una validación que me desactive, porque este es un atributo del HTML, que haga el disable, ¿no? Desactívame este botón cuando el contador sea igual a cero. Entonces, como cuando yo le doy F5, este contador es cero, por más que yo le estoy dando clic ahorita, no sé si me creen, pero yo le estoy dando clic acá, no está haciendo nada porque tiene esa validación. Ahora, si yo aumento y disminuyo, ahí sí, pues porque ya se hizo uno, y como uno ya es distinto de cero, ahora yo puedo decrementarlo. Entonces ahí, y por eso que hace digamos, esta interacción.